Soy artista, soy pintor y también soy ingeniero civil. Esas dos corrientes que hay en mí, que es el arte, la pintura y la ingeniería, me han permitido estructurar un proyecto en el cual estamos trabajando con niños, con niñas, con jóvenes para el cambio social. Y empezamos y constituimos la Fundación POPMA. Tengo nada más, imagínense, un ingeniero civil con una especialización en gerencia de construcciones, es un magíster en creación artística, un máster en programación neurolingüística. Aparte de eso veo que eres artista plástico, es un artista visual y eres el director, el CEO de la Fundación Pop Mágico. Quisiera escucharte, Ernesto. Muchísimas gracias, Víctor, por esta invitación. Bueno, Ernesto Rafael Díaz Erazo, ¿sabes? Ernesto Erazo. Yo nací en un pueblo de Córdoba llamado Chinú. Me gradué como ingeniero civil, me especialicé en gerencia de construcciones, pero siempre he sido artista, ¿sabes? Yo he estudiado, he trabajado como ingeniero civil, he hecho parques, he hecho construcciones, pero siempre el artista ha estado ahí, siempre, siempre. Porque mi madre era costurera de mi pueblo y mi madre, yo crecí al lado de la máquina de coser de mi mamá. Mi mamá me tiraba las tiras cuando estaba haciendo los vestidos para las fiestas patronales de las señoras del pueblo. Ella iba tirando estas tiras y yo en el piso ya empezaba como a hacer dibujos. Y creo que ahí empieza mi pasión por el arte. Pero era tan bueno en matemáticas, Víctor, que yo dije, no, pues nada, aquí hay la potencia de un ingeniero. Y pues por eso pues estudié ingeniería. Y la cuestión del arte, hice unos cursos en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, y allá aprendí el óleo, aprendí el acrílico, y siempre el arte estuvo ahí, al lado del ingeniero. Ernesto, tienes una proyección de ingeniero, pero pues desde la ignorancia que yo tengo en el tema, es muy raro ver un ingeniero que luego un ingeniero civil que luego le llame la atención la parte artística. ¿Tu familia y qué pensaba? ¿Qué decía? Afortunadamente yo fui el último El consentido. de 7 hermanos y yo pude hacer Sí. lo que quise. Pues de hecho, cuando yo tomé la decisión de estudiar ingeniería, lo hice de una forma muy consciente, de una forma muy racional. O sea, no tuve pues como la intervención de mi familia, pues de que tienes que ser médico, tienes que ser esto, ¿no? Igual forma pude haber tomado la decisión de ser artista al principio, o sea, como de profesionalizarme en el arte desde el inicio, pero no fue así. Y la vida se encargó de que fuera así como fueron las cosas en este momento. Y es una historia que, como te digo, había el espíritu de un artista que estaba detrás de un ingeniero que estaba estudiando matemáticas, un ingeniero que estaba construyendo, hasta que de pronto sucedió algo. Sucedió algo y fue que emergió el artista. Y fue como un momento de exploración. Y yo digo que yo descubrí un lenguaje que yo llamé arte pop mágico. O sea, es un atrevimiento porque no soy nadie como para ponerle nombre a un movimiento artístico, sino que sonaba bonito, ¿sabes? ¿Por qué vino el nombre Pop Mágico? Precisamente por lo contrario, ¿sabes? Porque era un nombre que no limitaba, que al contrario expandía, porque era la magia, ¿sabes? Entonces eran dos cosas. El pop, que era lo que estaba haciendo en ese momento, que eran como ciertas ilustraciones digitales de los momentos que estaba viviendo. Y lo mágico de lo que pasaba cuando yo veía esas imágenes. Eso, bueno, eso fue una historia en la cual apareció El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Ese fue uno de mis grandes referentes. O sea, leer El Principito, escuchar El Principito.
y encontrarme también siendo como un principito. O sea, en ese momento de creación, yo me siento como un niño. Yo llego y el arte lo percibo así, como con el espíritu y el alma de un niño. Porque todas las cosas que hacía tenían como esa similitud, ¿sabes? Como estrellitas, corazoncitos, colores pop, colores básicos. Y ahí, mira, ese fue un momento tan hermoso. Y más o menos eso a qué edad comienzo como a explorar esa parte. Eso fue después de viejo. ¿Sí? Claro, te digo, es que la historia mía, pues, bueno, como la historia de todas las personas del mundo, ha sido muy particular. Como te digo, siempre estuvo ese artista latente, ¿verdad? Pero el artista en forma de niño surge luego que ya me profesionalicé como ingeniero civil, empecé a trabajar como ingeniero civil e hice muchísimas cosas. Ya tenía más de 30 años y ahí me encuentro con el pop mágico. Allí, ese es un punto de inflexión muy importante y que nace de la mano de mi hija, ¿sabes? Porque en ese momento yo tengo una hija que se llama Mariana de Jesús y yo encontré de que esas ilustraciones que yo hacía le gustaban muchísimo a los niños y le gustaban muchísimo a ella. Entonces nuevamente empiezo yo a darme cuenta de que con lo que hago yo puedo impactar a una generación. Y empiezo motivado por mi hija. Y ahí empieza un descubrimiento fantástico que lleva más de 10 años de lo que tenemos hoy en día con la Fundación Pop Mágico. Bueno, la fundación, ¿por qué surge? ¿Qué te llevó a hacer eso? O sea, decir, acá hay que hacer más. ¿Por qué? Bueno, primero, Víctor, en el primer momento, cuando yo me encuentro con este descubrimiento maravilloso, que es el pop mágico, que son estas ilustraciones que estamos haciendo, que es el diálogo que tengo yo con mi hija Mariana, me doy cuenta de que se pueden hacer muchas cosas, de que el trabajo era impresionante, o sea, de yo llegar, pues, bueno, primero yo trabajo en el aula de clases de mi hija Mariana, después trabajo en una escuela, en una vereda en La Calera, y veo cómo las ilustraciones que voy haciendo, los talleres que voy haciendo con niños y con niñas, tienen gran repercusión en ellos. O sea, yo me quedo como, mira, pero ¿por qué? ¿Dónde está ese punto? O sea, ¿por qué lo que hago llama tanto la atención? Y me intereso en investigar. O sea, y ahí de pronto viene como un poco el ingeniero, ¿no? Entra de pronto a empoderarse de esa idea y empiezo a estudiarla. Ahí empiezo a estudiar neurociencia, hago un máster en programación neurolingüística y me profesionalizo como artista. Hago una maestría en creación artística, donde llevo este proyecto. Ahora, la fundación empieza desde el momento en que yo decido, desde el momento 0 o 1 en que yo decido dedicarme a esto, dedicarme a explorar esto. Ahí empieza la fundación, constituye la fundación para darle un soporte jurídico a todo este proyecto que va a llegar a muchas personas, a muchas niñas, a muchos niños y podemos construir un futuro de esperanza para todos. En la página en Instagram que miré varias entrevistas, me llamó mucho la atención una niña que habla sobre una máquina del tiempo, ¿cierto? Cuéntanos esa historia, pareció muy bonita. Bueno, mira, la máquina del tiempo fue una niña que descubrió una máquina del tiempo. Descubrió una máquina del tiempo. ¿Cómo te imaginas tú una máquina del tiempo, Víctor? Una cápsula, uno entra, picha unos botoncitos o alguien afuera y te transportas. Bueno, esta niña descubrió una máquina del tiempo y es una silla. ¿Sabes? Porque ella cada vez que se sienta en esa silla, ella puede recordar cosas de su pasado o puede recordar su futuro. O sea, es una viajera en el tiempo para ella. Ajá, la silla. Tú también puedes tener una máquina del tiempo en tu casa, con una silla. ¿Y cómo sería? Te sientas, respiras y vuelves atrás a ese momento donde fuiste feliz,
ese momento cuando fuiste niño y traes esas cosas. Todo eso lo puedes traer al presente. O incluso con esos mismos elementos que tienes en el presente, que ya trajiste del pasado, puedes llevarlos al futuro. Y puedes crear la vida que tú quieras. Yo todavía no logro entender algo. Es un ingeniero civil, números, lo exacto, y por otro lado algo que es muy subjetivo, muy del sentir. El artista, para lo que una persona, por ejemplo, miro tus obras, para mí esto es muy bonito, para otra persona de pronto puede ser que no sea lo mismo. ¿Cómo llegas a mezclar esas dos áreas del conocimiento y sacar un producto que lo único que ha tenido son unos buenos resultados en los niños? Bueno, Víctor, primero tenemos que tener presente que cuando vamos a la universidad, vamos a formarnos, vamos a llegar como a ese caldo de cultivo del conocimiento, de muchas cosas que nos van nutriendo nuestra vida para llevar nuestra vida, el futuro de nuestra vida. ¿Sí? Entonces no quiere decir de que si estudias en una facultad de medicina, vas a estar siempre en un consultorio con pacientes. O sea, la universidad te brinda muchas herramientas, te hace más fuerte para la vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. En ese momento en que yo descubro el pop mágico, en que yo me encuentro con el arte, ¿verdad? Ya Ernesto Erazo era un ingeniero y era un artista. ¿Sí? Entonces eran como esos dos hemisferios cerebrales que tenemos que conciliar, ¿sabes? O sea, la parte creativa y la parte racional. Y eso fue lo que pasó. O sea, detrás de un artista hay un ingeniero que construye proyectos. Ahí está siempre el ingeniero construyendo proyectos. Y eso ha sido lo que hemos hecho continuamente en la Fundación Pop Mágico. Nosotros en la Fundación Pop Mágico, hablo de nosotros, porque con los proyectos nosotros convocamos a muchos artistas, productores audiovisuales, diseñadores gráficos, fotógrafos, talleristas, que están trabajando con nosotros en este gran proyecto, ¿sabes? Este gran proyecto que tiene mucho futuro y que quiere construir ese futuro de paz en Colombia. Ernesto, veo que ha sido todo muy positivo, pero casi siempre tenemos obstáculos. ¿Qué obstáculos has tenido en este proyecto? Obviamente el inicio, porque ese proyecto se basa de una metodología que surgió de la investigación y de forma muy orgánica en la medida en que se fue construyendo el proyecto. Y es una metodología que está fundamentada con el arte, la neurociencia, la programación neurolingüística, las actividades del cuerpo, en la cual nosotros vamos a colegios, a instituciones públicas de educación primaria en Colombia y hacemos talleres de creación con esta metodología con estos niños, para que la creatividad surja, para que la creatividad florezca. En los inicios del proyecto yo fui tocando puertas en ciertas secretarías de educación, ciertos colegios y no encontraba como... Sí, en la parte, eran como muy cuadriculados como estas personas que aprobaban este tipo de proyectos y pensaban pues de que la vida siempre tenía que ser cuadriculada. Pero bueno, afortunadamente ya eso fue pasado y el proyecto ha tenido muchísimo reconocimiento en todas las escuelas donde hemos trabajado estos proyectos. Te puedo citar en San Juan de Nepomuceno, en El Peñón Santander, San Juan de Nepomuceno Bolívar, en El Peñón en Santander, en La Calera en Cundinamarca. Ahorita estamos trabajando en San José de Uré, al sur de Córdoba. Proyecto hermoso que estamos trabajando allá. ¿Ahí qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es un proyecto, bueno, como te digo, lo que nosotros buscamos en los proyectos de la Fundación es incentivar la creatividad de niñas y niños, para que ahí empiecen a surgir ciertos materiales audiovisuales, visuales, que reflejan los imaginarios de esa población. Y estos productos, a su vez,
sirven de memoria creativa para otros territorios. En San José de Uré estamos trabajando en una vereda llamada Viera Abajo. Es una institución pública que tiene aproximadamente 85 estudiantes, niñas y niños. Vamos a hacer allá estamos haciendo unos talleres de creación artística y el tema es la vegetación, la naturaleza. ¿Cómo podemos conseguir esa metáfora de la paz a través de la naturaleza? Y empieza con una pregunta. Llegamos allá al territorio con una pregunta. ¿Por qué en Uré no hay frailejones? Nosotros vamos como unos cazadores allá a Uré a buscar frailejones. Porque como trabajamos acá en el páramo, hay muchos frailejones. Entonces nosotros pensamos, vamos pues con la idea de que allá en la costa también hay frailejones. Pero los niños se van a encontrar aquí, que allá no hay frailejones. Pero entonces, ¿qué habita? ¿Qué lo habita? ¿Qué realmente habita Uré? ¿Cuál es esa especie vegetal que lo habita? ¿Sí? ¿Y cómo puedo yo hacer la metáfora de mi vida con esa semilla de ese árbol que llega a la tierra, yo la riego, y cuando crece se convierte en un árbol gigante donde van a llegar todos los pájaros del mundo? Qué bonito. Mira que me siento muy identificado que el proyecto que yo también quiero llevar con la fundación es poder rescatar eso, por eso se llama respirando, respirar, vida, arte. Y créeme que me siento muy, muy identificado con lo que haces. Ernesto, ¿qué más hay por hacer? Yo veo que has hecho bastante, pero creo que la mentalidad tuya no es de quedarse acá. Nosotros tenemos una visión que se llama Colombia. Y es que cuando empezamos nosotros queremos recorrer muchos lugares, muchos territorios importantes del territorio Colombia, del territorio colombiano, o sea, muchas veredas, muchos municipios del Pacífico, de la costa, de la Orinoquía, de la Amazonia, del Tolima, del Arauca. O sea, llegar a esos territorios porque es hermoso llegar al territorio, colocar el oído sobre la superficie de la tierra y empezar a escuchar la tierra. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué se está cociendo allá? ¿Sabes? Y queremos mostrarle eso al mundo y formar como un tejido, ¿sabes? Un tejido de cosas. Y ese es como el camino de la paz. Ese es el camino de la paz y la convivencia que buscamos. Cómo mi identidad la puedo compartir con tu identidad y cómo podemos darnos cuenta de que hay cosas muy comunes. Es bonito lo que pasa, Víctor, cuando yo ruedo un documental en la costa, en San Juan Nepomuceno, en Bolívar, llamado Bolita Uñita, los niños jugando canicas, ¿sabes? Y yo ese documental se lo coloco a unos niños en Santander, ¿sí? O sea, cómo ellos se escuchan, cómo escuchamos las diferentes expresiones, los diferentes acentos, y cómo al final nos damos cuenta de que es la misma sangre de paz que queremos que recorra por todos nosotros. Yo, de ver lo que haces y de esta charla que tenemos, me llevo algo, y es conservar esa esperanza de que los sueños se pueden cumplir. ¿Y a qué refiero? Porque cuando uno es niño, uno sueña mucho. Y pasa el tiempo, pasan los meses, los años, viene el grado sexto, octavo, y ya nos vamos, ya esos mismos sueños que teníamos cuando éramos jóvenes, ya no los tenemos a los 16, mucho menos a los 25, cuando ya de pronto nos toca pagar facturas. Y se pierde esos sueños y entramos a otra realidad o a otra forma de pensar. ¿Qué me llevo yo de acá? Y con el trabajo que he visto que haces, es que las cosas se pueden conservar, esos sueños se pueden cumplir por medio del arte, por medio de creer que se puede hacer.
Y se pueden hacer dos cosas. Ser un ingeniero y mira cómo han mezclado las cosas, me parece estupendo. Y eso sería un buen mensaje para la juventud, para los niños, y es que no tienen que perder. Es que a veces uno como papá o como adulto escucha a un niño decir, yo quiero ser un astronauta, y uno le dice, venga, siéntese. Usted lo que tiene que ser es un médico, busca plata. O yo quiero ser, quiero escuchar la naturaleza, quiero ir allá. Y uno mismo se encarga de cercenar esos sueños. Acá lo que yo veo es que sueña y dale, aquí puedes hacer las cosas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro, así es, Víctor, pero más allá de que los sueños se quieren cumplir, se pueden cumplir, ¿no? Pues que ahí es una verdad y es una realidad. Todos los sueños tienen la capacidad de, es como esa semilla, ¿sabes? La semilla, ahí hay un sueño hecho. Hay un sueño, ahí hay un sueño. Si nosotros podemos entender esa metáfora de esa semilla que tiene ese sueño que está durmiendo ahí, esa es la clave. Pero más allá que eso, así como estuvimos hablando de la máquina del tiempo, es cómo puedo yo atesorar eso que encontré en la niñez. No perder eso. Dice Antoine de Saint-Exupéry, dice, que nunca se te olvide que fuiste niño. Nunca se nos olvide que fuimos niños. Y es llegar allá. Es como que ese momento hermoso de la juventud, de la niñez, quede congelado, ¿sabes? Ahí, y que sepamos que tenemos ese recurso ahí, que nomás es utilizar la máquina del tiempo que te mostré ahorita, que te sientes en esa silla y vayas allá y traigas ese recurso. Eso es valioso, Víctor. Y siempre podemos tener ese sueño de colores que tuvimos en la niñez toda la vida, ¿sí? Y ser esa persona de bien que nosotros queremos ser. Porque de hecho, pues sí, y es como ir más allá. Por ejemplo, en muchos niños, que nosotros los ponemos siempre pasa cuando es época mundial, ¿no? ¿Qué quieren ser cuando grandes? Adivina. Futbolista. Todos quieren ser futbolistas. Pero bueno, es claro pues de que muchos, pues digamos, no tienen las condiciones físicas ni, bueno, todas las condiciones que se necesitan para ser futbolistas. Pero entonces tratamos como de indagar más allá de futbolista. Bueno, ¿cuáles son esas actitudes, esas habilidades que tiene el futbolista? Trabaja en equipo, ¿ok? O sea, que a ti lo que te gusta es trabajar en equipo. Entonces se trata como de cambiar y mirar como muchas posibilidades dentro de la creatividad. Ernesto, tiene que haber otro espacio para poder hacerle un seguimiento a todo esto tan hermoso y que la Fundación Cambio Climático y Ecología, que es la fundación que lideramos nosotros con este proyecto, de pronto podamos hacer algo, colaborarnos, unificar esfuerzos para que esta niñez no se nos pierda. Así es, y que nosotros no nos perdamos tampoco, Víctor. Sí. Sí, que a veces con el pasar del tiempo nos vamos perdiendo un poco. De eso se trata. No, yo creo que hay como mucha sintonía entre lo que hacemos, ¿sabes? Porque nosotros dentro de estos procesos creativos está el tema pues del medio ambiente, de la vegetación, que es lo que estamos haciendo este año. Ese trabajo hermoso que estamos haciendo en San José de Uré. También estamos trabajando en La Calera con los animales, ¿sabes? Cómo podemos nosotros aprender de los animales. También la metáfora de los animales, cómo llegar en ese momento creativo y pensar como ese animal que queremos ser y qué se puede estallar ahí, ¿sabes? Bueno. Ernesto, entonces, como para terminar, ¿qué mensaje quieres mandarle a los niños, a las personas que te van a escuchar? Bueno, el mensaje que quiero enviarles es que nunca se nos olvide que fuimos niños. Nunca fuimos niños. Somos niños, siempre. A veces se cree de que se habla del niño como un ente independiente, ¿sabes? Como si fuera un extraterrestre. Pero no, ese niño fui yo, fuiste tú, ¿sí? Entonces se trata de mirar al niño, a la niña, con respeto, ¿sabes? Con ese respeto, respetar lo que se dice ese niño, lo que dice esa niña, honrarlo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas,
el mensaje es, vamos a honrar a ese niño, esa niña que está ahí. Porque los niños y las niñas no se tocan. No. Bueno, Ernesto, no, muchas gracias. No, Estamos pues, pendientes para una próxima.